Domingo pasado nosotros cubrimos dos principios o dos pautas o dos promesas de la serie Soy Parte, ¿sí? Y estamos tocando esta serie porque cuando Jesús instauró la iglesia no estaba pensando en un club en el que simplemente las personas reúnen unas características muy puntuales y luego se hacen miembros, sino que cuando Jesús pensó en la iglesia pensó en un cuerpo, en un lugar, en un cuerpo en donde todos podemos ser miembros, en donde todos tenemos algo que aportar, en donde cada uno de nosotros puede tener una función específica. Y estamos simplemente viendo algunas de esas pautas para que como miembros nosotros podamos funcionar mejor dentro de eso que llamamos cuerpo, que es la iglesia. Y hoy vamos a cubrir dos pautas más, dos compromisos más. Espero que ustedes recuerdan los que vimos el domingo pasado, que los tienen muy, muy presentes. Ahora, creo que esto es importante que nosotros lo tenemos claro. No es que entonces una persona llega a la iglesia y ya tiene que hacerlo porque entonces yo necesito sentirme parte y ser miembro. De hecho, nosotros como iglesia les animamos a que hagan los procesos, ¿sí? Porque eso también nos ayuda. Y si tú tal vez nos estás escuchando o estás en este lugar y aún no estás sirviendo en la iglesia y porque quieres orar, porque quieres conocernos mejor, eso es perfecto, eso es algo que nosotros aplaudimos. Puedes tomarte el tiempo que sea necesario antes de comenzar a servir, eso es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esas cosas nos ayudan. Siempre digo que no me gustan los procesos, sino el resultado de los procesos. Y la verdad es que casi no nos gusta ninguno. Pero está bien, esto no significa que entonces tú vas a salir esta tarde aquí diciendo, no, pero es que yo no me puedo someter a eso, ¿cómo hago? No, está bien, podemos escucharlo, oramos y ante todo pedimos a Dios que nos ayude a ser ese tipo de miembros que Él quiere ver en el cuerpo. Entonces, antes de continuar y entrar en el tema de hoy, quiero hacer una aclaración porque siento que existen en la iglesia muchas personas que no han entendido qué es ser un miembro bíblico de la iglesia. De hecho, hay una realidad en la iglesia general de lo que llaman algunos creyentes nominales. Es decir, dice, yo pertenezco a la iglesia porque voy todos los domingos. Pero incluso muchas de esas personas no tienen claro si tienen una relación con Jesús o no. Esa es una triste realidad. Entonces, quiero tomar un momento simplemente para establecer bíblicamente quiénes conforman la iglesia. Y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero creo que necesito mencionarlo. Según la Escritura, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él nos añade a la iglesia. O sea, lo único que usted y yo necesitamos para ser miembros de ese cuerpo, miembros de la iglesia, es aceptar a Cristo como Salvador personal. Automáticamente entramos a ser parte de ese cuerpo. Como iglesia, y como ya mirando un poquitico la parte más administrativa, nosotros hacemos una diferencia entre ser miembro y ser miembro, por ejemplo, de gobierno. Eso es algo que de pronto lo van a notar más adelante. Pero tú y yo somos miembros de la iglesia en el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Somos hijos de Dios. Y eso no tiene mucho misterio más allá de eso. Entonces, quiero que miremos Hechos 2, si no tienen la Biblia aquí, está bien, pueden leer la escritura aquí al frente. Y en Hechos 2 vemos el primer sermón de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. El primer sermón no dado por Jesús, sino dado por uno de los apóstoles, es decir, por un integrante de la iglesia. A propósito, ese día fue un día muy, muy especial, por lo que Dios hizo en esa ocasión. Pero ese es un momento coyuntural de la iglesia. Jesús hacía poco había ascendido al cielo y le había entregado a la iglesia la tarea de evangelizar al mundo. Y aquí nosotros vemos ese plan en marcha. La iglesia está haciendo esa labor. Entonces, miremos un poquito lo que pasó en Hechos capítulo 2, versículos 40 y 42. Y quiero que estén muy, muy atentos a las palabras de este texto. Dice,
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. A propósito, eso es el Evangelio predicado a través de la palabra. ¿Sí? Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron ¿qué? Añadidos. Ese término es importantísimo. Dice que los que recibieron su palabra, es decir, los que entendieron el mensaje, la necesidad de tener a Cristo en su corazón como Salvador, dice que lo hicieron, lo aceptaron, luego fueron bautizados y entonces entraron a ser parte de la iglesia. Y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Es decir, tú no eres parte de la iglesia porque vas todos los domingos a la iglesia o a un lugar. Eres parte de la iglesia porque has tomado una decisión de seguir a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Ahora, no significa que entonces no eres bienvenido en la iglesia. Claro, pero es el primer paso para comenzar a cumplir con nuestro rol y nuestra responsabilidad de ser miembros de ese cuerpo. Esta charla es una de esas charlas que uno preferiría estar sentado y que fuera otro el que la diera. No es fácil enseñar acerca de las cargas y las tareas difíciles del ministerio del pastor y pedir consideración para el pastor cuando uno es un pastor. Eso no es lo más cómodo. Y digo un pastor porque pues Jesús es el pastor. Hay pastores, pero Jesús es el pastor de todos. Pero también es algo bueno, porque pues de una u otra forma puedo hablarles con conocimiento de causa y eso también es bueno. Y antes de entrar en el primer punto, necesito aclarar que esto no es una apología a la autoexaltación o simplemente una defensa a las labores u oficios propios de albeiro varón, porque pues seguramente Dios ahora nos tiene aquí con mi esposa, pero mañana no sabemos dónde Dios nos va a llevar. Así que esto no es solamente pensando en albeiro, es simplemente lo que concierne de la iglesia respecto a cualquier persona que Dios ponga al frente de la iglesia. Es la verdad que Dios demanda de la iglesia en su palabra y nuestra tarea como pastores no es defendernos, sino es enseñar la palabra. Y hoy vamos a estar meditando en eso un poquito. Espero ser objetivo con lo que voy a decir esta mañana. Y pues el tercer principio, compromiso o promesa de la serie y el primer punto de esta mañana, ustedes pueden leerlo ahí, si Samuel nos ayuda, es: seré una parte que no impone, tuve un error ahí, que no impone sus preferencias y deseos personales a la iglesia. Todo el tiempo estuve cambiando los títulos para que conjugaran mejor y pasan esas cosas. Seré una parte que no impone sus deseos y sus preferencias a la iglesia. El domingo pasado tocamos la parte de ser diligentes y de ser una parte unida o que propende por la unidad. Esta vez vamos a empezar con la parte con la importancia de no imponer nuestras preferencias a la iglesia. Y bíblicamente, ¿cómo se ve eso? Quiero que miremos Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Cómo se ve eso a la luz de la Escritura? El apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y eso ya nos pone en ese plan, en ese terreno en donde simplemente yo busco hacer lo que a mí me gusta y simplemente entro en la lucha de imponer y que eso sea lo único importante que funcione dentro de la iglesia o en todo lo que haga la iglesia. Seguramente ustedes han conocido personas, y no solamente en
en espacios sociales diferentes a la iglesia. Yo creo que en la iglesia, desafortunadamente, nosotros luchamos con este tipo de cosas también. ¿Por qué? Porque es natural que tenemos nuestros propios gustos. Y Pablo dice, no hagan nada por contienda. Y eso suena, dice, uy, pero ¿cómo una persona en la iglesia puede hacer algo pensando en que va a generar contienda? Bueno, pues somos humanos y hay esos casos. Y Pablo dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagan nada si el único objetivo que ustedes tienen es al final decir, es que faltaba alguien ahí que dirigiera las cosas de cierta manera. Pablo está diciendo, no hagan algo en lo que ustedes sienten que, mejor dicho, son los más indicados para estar ahí. ¿Por qué? Porque están a un paso de entrar en ese orgullo y de satisfacer ese orgullo que no conduce a nada en la vida, sino que es vano, es vacío. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Eso ya nos da una responsabilidad como iglesia bastante grande. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, a veces hay que aprender a ceder. Y por naturaleza nosotros, esas son cosas que nos cuestan, pero luego Pablo dice, es como si dijera, ustedes dicen que no pueden, pues entonces les voy a mostrar que sí pueden, ¿sí? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Jesús estuvo en nuestra misma condición y Él lo hizo. Él nos dio el ejemplo. Luego Pablo dice, ustedes pueden hacer esto posible. ¿Por qué? Porque Jesús les señaló el camino. Entonces, vamos a tener que luchar con eso. Pero es posible. Eso es una buena noticia. Ahora, la iglesia es el lugar donde Dios desea que sus hijos crezcan espiritualmente. Y crecer espiritualmente también tiene que ver con el hecho de que nosotros desarrollamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades. O sea, primero en la iglesia y luego a la sociedad. De la iglesia para el mundo. O sea, no es que Dios nos dio todas esas capacidades y entonces solo las usamos en la iglesia. No, no es solamente para servir en la iglesia. Es para ponerlos a favor de la sociedad, de la humanidad. Entonces, es importante que nosotros sabemos cuál es nuestra función dentro de la iglesia. Si no es en la iglesia, entonces, pues seguramente no lo vamos a poder iniciar en otro lado. Sin embargo, a veces en el desarrollo de nuestras capacidades tenemos unas preferencias. Queremos de una u otra forma que las cosas se hagan de cierta forma. Y no es que esa forma esté mal. El punto es que tenemos diferentes formas y necesitamos de una u otra forma encontrar la mejor para poder funcionar. Y ahí estamos. ¿Por qué? Porque cuando esas formas no son canalizadas de una buena manera, terminan siendo una carga y frustración, no solamente para una persona, sino para el cuerpo que es la iglesia. Por ejemplo, algunas personas gustan de las canciones viejitas, ¿sí? Ese ha sido un problema constante de la iglesia. ¿Por qué? Porque las primeras personas que llegaron a la iglesia, tal vez algunos ya están llegando a los 50, 60, 70, y para ellos la música que quieren cantar todos los domingos es la música que ellos primero escucharon en la iglesia. Y a decir verdad, yo me identifico con esas personas, me encantan. Por mí, que cantáramos Marcos Vidal, Don Moen, en serio, amo esa música, me encanta. Pero no se alaba y se adora a Dios solo a través de esa música, ¿sí? Pero para esas personas, esas canciones tienen un sentimiento muy especial y están arraigadas ahí en su corazón, en lo más profundo. Y luego si la iglesia no canta esas canciones, entonces la adoración no es igual. Y a decir verdad, han llegado al punto, y eso lo digo con conocimiento de causa, hay personas que han llegado a ese punto en el que simplemente no adoran.
Y eso es trágico para la iglesia. O sea, eso es trágico. No solamente para ellos, sino también para la iglesia. Y la verdad, no ocurre solamente en algunas iglesias, ocurre casi en todas las iglesias. Y normalmente esas cosas ocurren porque son esas personas más antiguas las que generan o las que se creen con cierto derecho de generar presión. Y los pastores, los líderes sucumben ante ese tipo de presión. Esa es una realidad. Hay personas que se creen con el derecho de hacerlo y desafortunadamente terminan haciéndolo. Pero en ese caso, cabe la pregunta, bueno, ¿tú estás siendo un miembro bíblico? ¿En realidad crees que con tu forma de hacer las cosas estás aportando al cuerpo? ¿O más bien estás apuntándote solo a aquello que a ti te gusta? Ahora, eso no solamente tiene que ver con la música, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que hace la iglesia, con los programas, con los proyectos, con cada cosa. Y saben, en el poco tiempo, digo poco tiempo porque hay pastores que llevan décadas en el ministerio. Yo apenas acabo de pasar por la primera, así que siento que no es mucho tiempo, pero Dios me ha dado la oportunidad, así como de estar enfrente de la iglesia, también de conocer diferentes tipos de miembros. Y he tenido la oportunidad de conocer miembros que solo se apuntan a un proyecto o le invierten energía de acuerdo a su nivel de interacción en el mismo. Esa es una realidad. Y la verdad, ese no es un miembro bíblico. Es decir, si esta fue la idea que yo le propuse a la iglesia, ¡wow! Esa idea es genial. Esa idea es perfecta y merece la atención y merece la energía, el recurso, merece todo lo que la iglesia tenga para meterle. Pero si es una idea en la que tal vez yo no tuve mucha iniciativa, esa idea no es tan buena, a mí no me suena, yo simplemente no la comparto. Y son personas que literalmente no se comprometen si ellos no han tenido por lo menos un poquito de parte en ello. Eso no es un miembro bíblico. De hecho, he conocido personas que literalmente solo se apuntan a lo que fue su idea. Si no es su idea, si no es su iniciativa, entonces literalmente no lo hacen. Ahora, ¿a ustedes les gusta que las cosas se hagan a su manera? A mí me encanta, ¿sí? Yo tengo mis formas. Me gusta. La verdad es que no hay nada de malo en eso. Pero a veces, para que las cosas funcionen, en un espacio, en un tiempo, en una necesidad puntual, resulta que mi forma puede ser no la mejor. Y según Filipenses, nosotros necesitamos entender esa realidad como iglesia. Debemos mirar más allá de nuestros propios intereses. Y nuestros propios intereses también tienen que ver con la forma en que queremos hacerlo. Y yo sé que es difícil. A mí a veces también me cuesta. Una vez alguien me dijo, es que tú haces todo lo contrario a como yo lo haría. Y mi respuesta fue, la verdad, yo veo todo el tiempo haciendo gente diferente a cosas a como yo las haría, solo que yo no se los digo. Pero esa es una realidad, ¿sí? Es natural, cada uno de nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Mi padre decía que cada quien mata las pulgas de manera diferente, o tiene la forma de matar las pulgas. Pero esa es una realidad, solo que a veces necesitamos dejar de pensar un poquitico en nuestra forma y decir, ok, listo, no importa, simplemente dime cómo quieres que lo haga y lo voy a hacer. No es mi preferencia lo que importa, no son a veces mis gustos los que importan, ni siquiera mis deseos los que importan, sino el bien colectivo. Para no decir que siempre,
Adivinen quién es el que normalmente termina diciendo, esperemos un poquito. Sabes, me gusta la idea, pero creo que necesitamos trabajarla mejor. O a veces simplemente yo creo que no. La persona que motiva. La persona que motiva a veces es la que tiene que desmotivar. A veces son los líderes, a veces es el pastor. O sea, la persona que del frente les dice, por favor, busquen la función, pídanle dirección a Dios para ver qué los quiere haciendo Él. A veces es la misma que tiene que decirles, creo que no es por ahí. Y saben, eso para mí es bien difícil, muy, muy difícil. Y para ustedes es más difícil todavía escuchar que no. O sea, lidiar con esas cosas no es fácil. Porque yo creo que no hay ideas malas. Es más, cuando ustedes han pasado tiempo, han orado, yo creo que eso también crea un tipo de depresión y necesitamos ser sensibles ante esas cosas. Pero estamos hablando de que no es una situación fácil y necesitamos ser muy, muy sensibles ante esas cosas. Ahora, el pastor es humano. Ustedes ya sabían eso, ¿cierto? ¿No? ¿No lo habían notado? El pastor tiene vida social, el pastor tiene esposa, tiene hijos, nosotros todavía no, pero está en los planes, tiene sus propias luchas y claro, por sobre todo, no es inmune a fallar, ¿sí? A caer, a entrar en ese terreno del orgullo. O sea, no soy diferente en nada a ninguno de ustedes, tenemos exactamente las mismas luchas. Yo también me puedo envanecer y yo también he tenido que luchar con eso muchísimas, muchísimas veces. Así que esto es una lucha que nos toca a todos por igual. Es que no somos sobrenaturales. La pregunta entonces es, ¿qué debe hacer la iglesia para ayudarle en sus luchas? ¿Cómo la iglesia puede ayudar a su pastor? Los dos pasos anteriores, los que vimos el domingo pasado, son claves. Siendo diligente, pero también proprendiendo por la unidad. ¡Wow! Eso es genial. La verdad es que si eso pasa, eso es una ayuda inmensísima, no solamente para el pastor, sino también para la iglesia. Pero ¿significa entonces que todo lo que dice el pastor está bien y que es palabra de Dios? No, eso no es lo que estoy tratando de decir. Tampoco estoy diciendo que entonces al pastor no se le pueden dar opiniones o no se le pueden dar consejos. De hecho, a mí me gustan los consejos y pido consejos. Los necesito. Pero ¿saben a veces también qué pasa? A veces ocurre que cuando hablamos de esas cosas, las personas dicen, wow, sí, voy a ser de ayuda para el pastor. Tengo un par de ideas que quiero comentarle. Y entonces el pastor sale el domingo de la iglesia con 100 ideas nuevas. Y uno dice, wow, espera, ¿qué hago con todo esto? ¿Saben algo interesante? Cuando recién nos casamos, mi esposa tenía muchas ideas. Bueno, ella siempre tiene ideas. Y la verdad, sus ideas son buenas. No es porque sea mi esposa, pero sus ideas son buenas. Y entonces pasábamos mucho tiempo hablando de esas cosas y soñar y decir, wow, ¿saben? Esto funcionaría así. Y era muy chévere hablar de esas cosas. Recuerdo muchas de esas cosas, pero también recuerdo el momento en el que le dije a mi esposa, ¿sabes? Estoy empezando a sentir una carga con esto. Porque eres muy propositiva. Y cuando hay personas que son demasiado propositivas, uno termina con el sentimiento de que estoy haciendo todo menos lo que debo hacer. Esa es una realidad con la que nosotros luchamos, especialmente cuando solo surgen ideas. Dicho de paso, surgen las ideas, pero las ideas necesitan personas que las ejecuten, ¿sí? Y para no ir más lejos, muchas de esas ideas a veces simplemente terminan en ideas por eso. Porque simplemente, ¿por qué no hacemos esto? Pero ok, es que no es solamente la idea, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Y entonces le dije a Nata, creo que
estoy empezando a ver estas cosas como una carga. Y ella lo entendió. Y no es que entonces ahora come callada y camina ahí detrás de mí, no. Ella sigue con sus ideas, pero entendió que a veces muchas de esas ideas simplemente necesitan un proceso o que a veces simplemente ni siquiera tengo mente para escucharlas. Pero entonces, si no es imponer, si no es estar detrás del pastor diciéndole, pastor, ¿qué tal si hacemos eso? Pastor, ¿por qué no hacemos aquello? Pastor, vi en tal lugar. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos a la iglesia? Al pastor, a que esté en mejores condiciones o a que esté mejor simplemente para que pueda dirigir la iglesia. Pensé que podía mostrarles un video, finalmente no lo tuve, pero para el mundial pasado, Coca-Cola siempre saca unos comerciales impresionantes, creo que son los mejores comerciales, y ellos sacaron un comercial que decía, ¿quién alienta? O alienta a los que alientan. Y eso me llamó mucho la atención, porque tiene mucho sentido. ¿Quién alienta a los hinchas? Los hinchas alientan al equipo. Pero ¿quién alienta a los hinchas? Pues Coca-Cola, ¿sí? Según el comercial. Ese era el emblema. Para eso existe Coca-Cola, para alentar a los que alientan, ¿sí? Pero también pensaba en la tarea de los líderes, en la tarea de los pastores. Yo sé que quizá no estaban o no estamos todo el tiempo ahí detrás de ustedes diciéndole cómo te levantaste hoy, cómo estás esta mañana, pero de una u otra forma, los pastores, los líderes, tenemos esa responsabilidad. Y entonces, si estamos hablando de no imponerle cargas al pastor o sus preferencias o sus deseos, sino ayudarle, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Quién alienta a aquellos que alientan en la iglesia? ¿Quién alienta al pastor? ¿Quién alienta a sus líderes? Pues la iglesia. ¿Y cómo poder canalizar mis ideas cuando tienen la motivación de apoyar a la iglesia y a sus líderes? Ahí viene el segundo paso. Si no es imponer, entonces vamos a hacer una parte que ora por el pastor y los líderes de la iglesia. Eso es lo que nosotros primeramente deberíamos hacer. Recuerdo cuando apenas estaba llegando a la iglesia, era un adolescente y había una familia, especialmente una persona, miembro de una familia, digamos que prominente en la iglesia, y lo digo entre comillas, pero esa persona siempre estaba diciéndole no solo al pastor, sino a todas las personas o líderes de la iglesia cómo debían hacer las cosas, y no solamente a los líderes, sino que siempre llevaban quejas al pastor de cómo otras personas estaban actuando. Y recuerdo un día el pastor ya súper cansado, le dijo, mira, yo quiero orar por ti y quiero que llegue el momento en el que tú le vas a decir a esas personas, y no vas a tener que decírmelo a mí, sino que vas a poder ir y ser tú el que se los diga. Y ese momento llegó. Y esa persona después pudo tener una parte en la iglesia, es decir, pudo desarrollar un ministerio. Y las cosas cambiaron y entendió ese principio. A veces no es simplemente llevar, a veces es importante dejar esas cosas en manos de Dios y luego decir, bueno, primeramente voy a orar por eso, cómo encaja esto en la iglesia. Voy a orar para que los líderes tengan la capacidad o simplemente tengan la sabiduría de canalizarlo de la mejor manera. ¿Qué dice la Biblia respecto a este punto? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Ustedes pueden recordar la persona que primero les habló de Jesús? Yo la recuerdo. Y la verdad, ahora, por algunas razones, no es que tenemos una relación, pero honestamente lo recuerdo con mucha gratitud. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego, un poquito más adelante, voy a leer el mismo texto, pero en otra versión, eso es Nueva Traducción Viviente.
Y dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. ¿Y qué? Y sigan el ejemplo de su fe. Ahora, ¿quieren seguir la dirección de Dios en las cosas que Él está colocando en el corazón y que pueden colocar al servicio de la iglesia? Entendamos ese principio. Hay 3 imperativos aquí que son maravillosos y que son para la iglesia. O sea, esto es para la iglesia. Y los leo rápidamente. Primero, acuérdense. Piensen en sus líderes. Tengan memoria de sus pastores. Luego consideren. Piensen en ellos de manera profunda. Considérenlos. Después sigan o simplemente imiten su fe. Ahora, eso es para la iglesia. Y qué bueno que yo no lo digo. Qué bueno que es Pablo el que lo escribe. No se les olvide básicamente lo que les dice. Eso es responsabilidad de la iglesia. La iglesia respecto a sus líderes también tiene una responsabilidad. O sea, cuando hablamos de iglesia no es solamente el pastor y los líderes tratando de guiar a la iglesia, sino que es la iglesia tratando de sostener a su pastor y a sus líderes. Por eso Pablo les dice, acuérdense, considérenlos, e imítenlos, síganlos. Ahora, cuando algo no va bien en algún proyecto, uno dice, eso no tiene cabeza ni patas, ¿cierto? Y la iglesia es eso, la iglesia es un cuerpo, pero especialmente para resumir la dinámica del cuerpo, hablamos de cabeza y hablamos de patas. La cabeza tiene la responsabilidad de planear, de mirar a dónde va, de dirigir, de guiar, pero ¿qué hace la cabeza por sí sola? No se puede mover. O sea, por eso es un cuerpo y por eso no es solamente un miembro aislado. Entonces, hay 3 responsabilidades que no solamente descansan en los hombros del pastor, sino que son responsabilidad de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia debería acordarse, pensar e imitar al pastor? Vamos a hablar rápidamente de estas responsabilidades. Primero, según Hebreos 13:7, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y a veces es fácil decir, no sé qué pasó, pero hoy no me llegó la prédica. Ese mensaje no fue para mí. He escuchado comentarios de personas que dicen, no sé qué le pasa al pastor últimamente, pero no sé, es como, simplemente no me llega. O simplemente parece que el pastor tuvo que dedicar muchas horas de su semana a otras cosas y no le quedó mucho tiempo para preparar la charla. Y esas cosas pasan. Y la verdad es que es responsabilidad del pastor alimentar a la iglesia, alimentarla espiritualmente. Pero a veces es normal que uno escucha a la congregación decir esas cosas. Y obviamente, el pastor necesita prestarle atención a ese tipo de cosas. La otra vez alguien dijo, wow, el trabajo del pastor es fácil. Trabaja el domingo mediodía y ya. Pero no es solamente eso. Una de las grandes responsabilidades que Pablo recordó a la iglesia que tiene el pastor y a los pastores es la responsabilidad de enseñar. Pero luego le dijo a la iglesia, por favor, piensen en los pastores, oren por ellos, piensen en la responsabilidad que el pastor tiene. Así que antes de decir, wow, la verdad es que siento que lo que está diciendo la persona que está al frente no me está llegando o simplemente no lo encuentro nada edificante, piensa por un instante cuántas veces oraste a la semana por tu pastor. ¿Cuántas veces oraste a la semana por tus líderes? ¿Cuántas veces pasaste a la semana
minutos en la semana pasaste diciendo: Dios, guía al pastor, guía a las profes de escuela dominical para que luego tengan un mensaje para mis hijos? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Si bien es responsabilidad del pastor alimentar, es responsabilidad de la iglesia orar por las responsabilidades del pastor. Entonces, iglesia, espero que ustedes oran por mí, porque yo lo necesito. Y esa es una responsabilidad grandísima, grandísima, grandísima. No quiero fallarle a Dios, primeramente. ¿Sí? No quiero decir algo aquí al frente que no está en la boca de Dios. Y es una responsabilidad grande, grande. O por lo menos yo lo veo de esa manera. Y quiero ser responsable con eso. Según el versículo de Hebreos 13:7, también es responsabilidad del pastor dirigir. Eso está ahí, implícito. Los líderes necesitan tomar decisiones. ¿Por qué? El cuerpo necesita una cabeza. Eso es apenas natural. Son los que Dios ha puesto y ha dado responsabilidad de guiar. Así que esa es una responsabilidad grande también. Y claro, su conducta mientras desarrollan esas tareas debe ser correcta. Y saben, Pablo dice a la iglesia: considérenlos, miren cuál ha sido su conducta. Casi me muerdo. Miren cuál ha sido su conducta y imítenlos. ¡Wow! Yo creo que eso es una de las mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los líderes establecer el modelo de fe que el pueblo debe seguir. Eso es lo que Pablo le está recordando a los pastores. Y le está diciendo a la iglesia: por favor, recuerden esto. No dejen a sus líderes solos. De hecho, cuando nosotros nos reunimos como junta directiva, siempre le digo a los diáconos: por favor, pídanme cuentas. Pídanme cuentas. Yo necesito compañía. Yo no puedo estar solo mucho tiempo. Y entonces, esa es una responsabilidad grandísima, establecer el modelo de fe para la iglesia. Dijo alguien que la iglesia se parece a sus líderes, y yo creo que eso es verdad. De acuerdo al pastor, de una u otra forma la iglesia también se va a comportar. Eso siento que en gran parte es verdad. Y hay cosas mías que yo no quisiera ver en ustedes. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes son mucho más diligentes que yo en algunos aspectos. Y admiro eso. Es como si siento que van un paso adelante. Y eso me encanta y eso me ayuda. Pero hay otras cosas que yo digo: Señor, necesito corregir esto en mi vida. ¿Por qué? Porque si es verdad que la iglesia se va a parecer a mí, yo no quiero que imiten eso. Yo no quiero que se parezcan en esta parte de mi vida. ¿Saben? Cuando estaba en Ibagué y estaba al frente de la misión que había allá, una de las cosas por las que quise llegar a Ibagué en un primer plano es porque iba a encontrarme otra vez con mis amigos y amigos de microfútbol. Y es algo que me encanta hacer. Y llegué y salíamos todas las noches no, salíamos lunes, miércoles y viernes, y salíamos tarde de la noche, como tipo 10 de la noche, porque muchos de mis amigos son contemporáneos, tienen familia, algunos de ellos tenían negocios, llegaban tarde y era el único tiempo que tenían para jugar. Y recuerdo que una noche hubo una discusión en torno a una jugada en el partido. Y yo dije algo que no debía haber dicho. En la euforia y en la temperatura de la competencia, yo dije algo que no debía haber dicho. Y yo siento que con una ofensa respondí a otra ofensa. Y ese día me sentí tan incómodo que terminamos el partido, no me despedí de nadie y me fui simplemente a mi casa. Y llegué y Dios estaba ahí señalando y recordándome que yo tenía mucho que perder. Tenía mucho que perder. La iglesia quedaba, el lugar donde nos reuníamos quedaba en la cuadra, en donde crecimos y en donde casi vivían todos mis amigos.
yo entendí que cada cosa que yo hiciera tenía una responsabilidad grandísima. De una u otra forma, mi autoridad como pastor dependía de mi conducta. Y eso es verdad a la luz de la Escritura. O sea, yo no puedo escapar de esa realidad. Yo no puedo enseñar algo que por lo menos no estoy luchando con vivir primeramente. Esa es una responsabilidad que Dios me ha dado. Y esa noche dije, si jugar microfútbol daña mi testimonio, pues tengo que no jugar microfútbol. Y ese día le dije a Dios, ayúdame a manejar con eso porque evidentemente quiero jugar. Me encanta ese espacio. Pero yo no puedo poner en riesgo o en juego lo que tú me has entregado. Y no es fácil luchar con esas cosas. A veces esas cosas no salen a oídos de nadie. Simplemente es algo que tú llevas y no lo compartes con alguien más. Iglesia, yo acepté ese desafío. Cuando acepté el llamado de Dios, bueno, no sé si tenía la oportunidad de aceptarlo o no, pero yo sabía que las cosas iban a ser así. Y yo puedo decirles que lucho por establecer un modelo que ustedes deseen imitar como iglesia, un modelo que sus hijos deseen imitar. Y yo no sé si lo estoy logrando, pero mi responsabilidad es esa. Ese es el desafío que Dios me ha dado y yo lo acepté, pero necesito ayuda. Necesito de sus oraciones. Me siento responsable delante de Él, pero también responsable delante de ustedes. Así que por favor, piensen en sus líderes, acuérdense de ellos y ojalá sus oraciones por ellos son contestadas, que ellos pueden ser un ejemplo que ustedes anhelan seguir. Eso es responsabilidad de la iglesia respecto a sus pastores. Ahora, ¿por qué Pablo dice acuérdense, considérenlos? Precisamente por eso, porque Dios les ha dado responsabilidades que a veces terminan siendo una carga. ¿Y por qué digo esto? Un texto más y con eso ya estamos concluyendo. Un poco más adelante, versículo 17 de Hebreos 13. Pablo luego dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Wow. Yo no tendría palabras para decirles esas cosas, pero Dios lo dice. Y Dios dice, obedezcan a vuestros pastores. Wow. ¿Saben ustedes lo que eso significa para sus líderes? Eso no necesita ser explicado. Les contaba la otra vez que a nivel de hogar, a nivel de casa, discutimos por tomar una decisión u otra con mi esposa y luego cuando ya ella dice, está bien, es lo que yo pienso, pero creo que tú necesitas tomar la decisión, luego yo quiero decirle, no, tomémosla entre juntos. Pero eso es verdad a nivel de iglesia. Y Pablo dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Saben que esa posibilidad existe? ¿Saben que existe la posibilidad de que el pastor deje de ver algo que es una pasión y simplemente empiece a considerarlo como una carga? Y Pablo dice que cuando la iglesia llega a ese punto no es provechoso para ninguno, ni para el pastor y menos para la iglesia, porque eso comunica. La forma en como el pastor está viviendo su fe, los líderes viven su fe, la iglesia lo percibe, es imposible que no pase. Y por eso Pablo dice, hagan de tal manera que sus acciones sean de ánimo para sus líderes, antes que una carga. Ustedes pueden tomar decisiones, pueden adoptar posiciones que pueden hacer que sus líderes terminen simplemente quejándose. O sea, esa posibilidad está abierta. Y cuando eso pasa, el cuerpo sufre.
Entonces, iglesia, hay cosas propias del ministerio que aceptamos y que sabemos que están ahí. Pablo dijo, el que anhela obispado buena cosa desea. Ok, listo. Pero hay otras cosas que son extras, cargas extras que la iglesia, si no tiene cuidado, puede poner en los hombros de sus líderes. Así que por eso leemos esas cosas, esas palabras de parte del apóstol Pablo. Estamos rotos y necesitamos cuidarnos, apoyarnos y animarnos unos a otros. De modo que hay cosas que son propias del ministerio, pero también hay otras que pueden simplemente sobrar y depende de nuestras acciones. Esta mañana hay dos, como hicimos el domingo pasado, hay dos compromisos que me gustaría leer con ustedes y que ustedes tuvieran la oportunidad de decir, Dios, ayúdame. Ayúdame a hacer de esto una realidad en mi vida. Ayúdame a actuar de tal forma que mis pretensiones o simplemente mis deseos son santos y están canalizados a lo que constituye un bienestar para el cuerpo, para la iglesia. Entonces la tercera promesa de la serie, o el compromiso, dice así, ustedes creo que pueden leerlo al frente. Dicen, no impondré mis preferencias ni mis deseos en la iglesia. Eso sería servirme a mí mismo. Soy miembro de esta congregación para servir a los demás y a Cristo. Me esforzaré para superar cualquier inconveniencia o asuntos que no sean de mi preferencia o estilo. Claramente no estamos hablando de no tener opinión y comer callados como se habla escuetamente. No se trata de eso. Pero se trata de que nosotros conocemos las intenciones de nuestro corazón. Y la cuarta promesa es la siguiente. Oraré por mi pastor y líderes todos los días. Ojalá que el pastor y los líderes de tu iglesia, de esta iglesia, hacemos lo mismo. Dice, pero oraré por mi pastor y líderes todos los días. Entiendo que la tarea de líder nunca termina. Como el pastor no puede depender de sí mismo para todo lo que debe hacer, diariamente le pediré a Dios que le dé fuerzas y sabiduría. ¿Qué tal si esta mañana nosotros le pedimos a Dios porque esas cosas sean una realidad? Porque nosotros podamos entender que nuestra parte también es cuidar como iglesia a nuestros líderes. Tomemos un momento para hacerlo. La Biblia dice que hay unas personas que van a tener una corona un día en la eternidad. Y esa corona va a ser por cuidar la iglesia. Y saben, a veces le pregunto a Dios si lo estoy haciendo de la manera correcta o incorrecta. Y a veces Dios me da paz y me hace sentir que sí. Pero a veces tengo mis propias luchas y a veces digo, Dios, ¿acaso hay alguien que pudiera hacerlo mejor? O si sabes que lucho con esto, ¿por qué pensaste en mí? Pero también entiendo que no es algo que yo decidí, fue algo que Él me dio. Así que no puedo escapar. Mi responsabilidad es corregir y luchar por lo que Él me dice que debo hacer. Y eso es lo que trato de hacer. Pero necesito de ustedes. Necesitamos de ustedes como equipo, necesitamos de ustedes como líderes, iglesia. Porque yo sueño que un día Jesús, que es el príncipe de los predicadores, me mira a los ojos y me dice, bien hecho, lo hiciste bien. Así que gracias por su compromiso. Gracias por su compromiso para con Conviva y con cada uno de nuestros hermanos. Eso hace
que las cosas vayan mejor. Jesús, tú sí que sabes cuidar de la iglesia. Sí que sabes amarla. Y cada uno de nosotros debería tomar tu ejemplo y hacerlo. Y yo sé, Señor, que nos has entregado una responsabilidad. Y de una u otra forma nosotros la sentimos de manera particular. Y está bien. Creo que es el orden de las cosas y lo aceptamos. Pero te rogamos que nos ayudes en esta tarea. Primeramente, Señor, que la iglesia pueda sentirse amada, que pueda sentirse cuidada, que pueda sentirse pastoreada. Pero también, Señor, que nosotros podamos sentirnos apoyados, amados, recordados. Y que el fruto, Señor, de ese amor sea ver la iglesia tomando pasos de fe. Porque nosotros te hemos creído y porque nosotros hemos logrado darles ese ejemplo. Yo te ruego, Señor, porque las palabras del apóstol sean una realidad en esta pequeña congregación que sueña, que desea exaltar tu nombre, que desea darte la honra y la gloria por sobre todo a ti, que no desea pensar en sí, en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que pretendemos, sino primeramente en lo que te glorifica a ti y en lo que edifica este cuerpo. Así que rogamos, Señor, porque tú nos sigas guiando. Tú eres el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, y te ruego que nos sigas guiando a todos, como el pastor que eres, Señor, y que nosotros seamos tan sensibles que queremos caminar contigo, que seguimos tu dirección, que te obedecemos porque te hemos escuchado con claridad, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, por cada persona que has traído. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.